En esta oportunidad, el tema a exponer será la importancia de implementar la norma ISO 45001. Esta charla estará a cargo de nuestra experta en el tema, la ingeniera Cintia Campos, a quien agradecemos nos brinde su valioso tiempo para acompañarnos. Bueno, la ingeniera Cintia Campos es una ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, con especialización de posgrado en Sistema Integrado de Gestión por SGS Academy. Auditor líder de ISO 14001-2015 y auditor líder de ISO 45001-2018. En 5 minutos estaremos empezando. Recuerden, ¿no?, las recomendaciones que les hemos dicho al inicio. Las preguntas las van dejando en el chat y al final serán respondidas por nuestra expositora. Bueno, nuevamente con todos buenos días. Agradezco, Alex, la presentación que has realizado hasta el momento. Agradezco que me hayas presentado como la expositora para el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Espero que todos se hayan conectado. Veo que tenemos una audiencia regular de personas. Como les comentó Alex, al cierre del webinar se va a hacer lectura de todas las consultas que ustedes puedan haber tenido durante la capacitación. Para eso es importante que dejen dentro de los comentarios cada una de las dudas que ustedes puedan tener y al final absolvemos una a una cada una de ellas. ¿Estamos? Perfecto. Tenemos como objetivos de este webinar, objetivo 1, comprender los conceptos básicos de ISO 45001. ¿Por qué básicos? Tengamos en cuenta que ISO 9001 es una norma bastante extensa, tiene una aplicación bastante sencilla en realidad, pero trabajosa si la llevamos a la práctica, que es importante conocer el porqué de cada uno de los puntos de la norma, que justo hoy lo vamos a ver. El objetivo 2 es comprender el ciclo PHBA, más adelante vamos a verlo. Para los que nos acompañaron en el webinar anterior, también tocamos el ciclo PHBA para lo que es ISO 14001. Sin embargo, esta vez lo vamos a ver enfocado en lo que es ISO 45001. El objetivo 3 es conocer la norma. Básicamente, deseamos que cada uno de ustedes la pueda conocer la norma, puedan entender cada uno de sus capítulos, podamos ver su aplicación y luego la interpretación de esta norma, cómo lo podemos implementar en campo, en cada una de las empresas. Muy bien, perfecto. Como contenido, ya lo vimos, vamos a ver estos 5 puntos que están bien marcados. Tenemos anatomía de las normas ISO para poder conocer a qué nos referimos con cada una de ellas, de qué se trata una norma ISO, evolución de la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001, hablamos de conceptos básicos, el ciclo PHBA, que es la estructura principal de cualquier ISO, y luego nos vamos a requisitos de la norma, en este caso es ISO 45001. Anatomía de las normas ISO. ¿De dónde proviene ISO? Muchos de nosotros, entiendo, debemos conocer que ISO proviene de igual, ¿no? Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización, que es el organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio, comunicación en todas las industrias y comercio del mundo. Este término también se le adjudica a las normas fijadas por el mismo organismo para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y organizaciones internacionales. Entonces, al hablar de ISO, estamos hablando de una igualdad, una estandarización, ¿sí? Y también hace referencia a las siglas de la organización que está a cargo de ISO. Muy bien. ISO en total tiene 164 países miembros. De un total de 206 países en el mundo, 164 son miembros, ¿sí?, de ISO. Estos miembros están divididos en 3 categorías. Tenemos los cuerpos miembros o los miembros activos, digámoslo así. Tenemos los miembros corresponsales y los miembros suscriptores. Los cuerpos miembros, como indica en esta parte de la diapositiva, son cuerpos de estandarización nacionales considerados los más representativos de cada país y son los únicos miembros de ISO con derecho a voto. ¿A qué nos referimos? Para la actualización, derogación, implementación de nuevas normas. ¿Ok? Los miembros corresponsales son países que no tienen su propia organización de estandarización. Estos miembros están informados sobre el trabajo de ISO, pero no participan en la promulgación de estándares. Luego tenemos los miembros suscriptores. Son países con pequeñas economías que pagan tarifas reducidas con respecto a lo que es la suscripción de ISO, pero pueden seguir el desarrollo de los estándares sin participación activa, con diferencia de los que son cuerpo miembro.
Ahora, los miembros participantes son llamados miembros P, en contraposición con los miembros observadores, que son llamados miembros O. Dentro del globo terráqueo, como vemos dentro de la imagen, todos los que están en color azul son cuerpo miembro, ¿no? Aquellos países que tienen participación activa y que tienen derecho a voto. Nosotros estamos justo en el color azul, podemos visualizarnos en esta parte del globo terráqueo. También hay países, como les mencionaba, miembros corresponsales en color amarillo, y tenemos los miembros suscriptores, ¿no? En la parte de color rojo, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Muy bien. Entonces, a esto nos referíamos con la participación de los diferentes países respecto a las normas ISO. Entonces, ya tenemos claro que existen 3 tipos de países, digámoslo así: cuerpos miembros, miembros corresponsales, miembros suscriptores, que están en color azul, color amarillo, color rojo. Los que están en color negro son países que no participan, ¿no? Son ese restante de los 206 países. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, ISO tiene más de 22.000 estándares publicados a la fecha. Al hablar de ISO estamos hablando de especificaciones de clase mundial. Ya vimos que no es un estándar a nivel nacional, estamos hablando de un estándar a nivel mundial, en el cual podríamos nosotros estandarizar el mismo tipo de gestión que tenemos en Perú versus el que tienen en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, acá en Colombia, en Brasil, en diferentes países del mundo que pertenezcan justo a esta asociación de las ISO, ¿no? Son también conocidas como buenas prácticas y nos permiten justo lo que mencionábamos, estandarizar procesos, de forma que la implementación de este sistema nos permita hacer la misma gestión en esta parte del globo terráqueo versus esta parte, ¿ok? Luego vamos a hablar de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mencionábamos respecto a la Organización Internacional del Trabajo, esta se creó en 1919, luego sale la lucha para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y exigen a los contratistas ofrecer mejores condiciones, ¿no? Condiciones de seguridad. Luego tenemos condiciones sobre seguridad humanitarias, políticas y económicas, que fueron saliendo en este mismo año. En el año 44 tenemos la Declaración de Filadelfia, donde nos indica que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Ya empieza a haber los primeros conceptos revolucionarios respecto al concepto de trabajo. Luego la libertad de expresión y de asociación nos comenta que es esencial para poder realizar el trabajo. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas las partes. Es otro concepto que es bastante interesante, tomado en cuenta. Y luego nos comenta que la guerra contra las carencias se debe desatar en vigor implacable, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el año 98 tenemos la creación de OSAS 18.000. Dentro de este paquete tenemos OSAS 18.001, ¿no? Que está en el año 99, la primera versión, la segunda versión en el año 2007, que es la que mayormente se ha implementado dentro de la mayoría de empresas. Y luego ya tenemos la evolución, digámoslo así, o la creación de ISO 45001. Ojo ahí, ISO 45001 no deroga OSAS 18001. Hay que tener en cuenta estos dos términos. Son dos normas completamente diferentes. Sin embargo, ISO 45001 se vuelve una norma que es mucho más comercial al poder ser integrable con el otro paquete de normas que más adelante vamos a mencionar. Pero quiero que tengan claro ese punto. No es que ISO 45001 vino para derogar a OSAS 18001. Es más, son dos certificaciones completamente diferentes. Sin embargo, se hace mucho más comercial la implementación de ISO 45001 porque es fácilmente integrable con las otras familias ISO, como por ejemplo ISO 9000, ISO 14001, 37001, 50001, en fin, ¿no? La lista de ISOs que tenemos dentro de esta familia. ¿Qué más? Nos dice que se reunieron 15 países de Europa, Asia y América y se reúnen para crear la primera norma para la certificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego empiezan a apoyar a los organismos de normalización nacionales y a las instituciones que trabajan en seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos que hay una gran aceptación a nivel mundial y que ha sido implementada por diferentes y diversas empresas de diferentes tamaños y sectores. Proporciona un sistema de gestión eficaz que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, justo lo que les mencionaba.
y usa la metodología PHBA, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar, que más adelante también lo vamos a desglosar. Conceptos básicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ISO 45001? ¿No? Lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo para las personas que entiendo están dentro de esta capacitación, entiendo que trabajan dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud ocupacional, o seguridad o salud ocupacional de manera separada, pero han escuchado muchas veces este concepto de ISO 45001. Es a lo que están aspirando la mayoría de empresas para poder tener una certificación y con eso lograr un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que poco a poco busque la mejora continua. Sin embargo, ¿qué es esta ISO? Es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una norma voluntaria, ojo ahí, no es un requisito legal que las empresas tengan ISO 45001. Sin embargo, si desean implementar esta ISO dentro de sus organizaciones, cuando se logre la certificación, todos los contenidos, digámoslo así, todo el paquete de contenidos que tiene esta norma deben ser de obligatorio cumplimiento. Es decir, no es de obligatorio cumplimiento para tu empresa. Sin embargo, si tú accedes a esa certificación y logras la certificación, se convierte en obligatorio cumplimiento para tu organización. ¿Ok? ISO es una norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener una certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo obtienes esta certificación? Primero implementas los conceptos de la norma en tu organización, coordinas con la organización o con una empresa consultora de tu preferencia, si deseas hacerlo así, para que puedas contactar a una casa certificadora. Pasas por un proceso de certificación, son 2 auditorías, más adelante lo mencionamos un poco más a detalle, y posterior a estas auditorías de certificación, si en caso tu empresa ha obtenido un desempeño ideal, no tiene no conformidades mayores, y las personas que son responsables de la auditoría indican que te recomiendan para que puedas pasar la auditoría, perdón, para que pases el proceso de certificación, tu empresa podrá tener la certificación de ISO 45001. A partir de ese momento en adelante, tendremos que dar cumplimiento obligatorio a todos los capítulos de la norma. ¿Ok? Bueno, ISO 45001 ha sido diseñada para facilitar a las organizaciones la puesta en marcha de un lugar seguro de trabajo para sus empleados. Gracias a esta ISO se prevé la disminución de accidentes y enfermedades laborales. Ojo, el hecho de tener tu certificado de ISO 45001 por la casa certificadora de tu preferencia, no lo sé, SGS, Bureau Veritas, AENOR, la casa de tu preferencia, no va a hacer que ese sello, por el hecho de tenerla en la puerta de la empresa, evite que sucedan accidentes o enfermedades ocupacionales dentro de tu organización. ¿Qué es lo que va a ayudar a la disminución de estos accidentes o enfermedades laborales? Es la correcta implementación de tu sistema de gestión y la aplicación de todos los controles que este sistema de gestión requiere, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué más nos dice dentro de esta diapositiva? Tenemos que ISO 45001 se basa en la misma estructura de alto nivel que las otras normas de ISO, ¿no? Como por ejemplo 9000, 14000, 37001, ¿no? Y las demás. ¿Qué van a hacer que la estructura y las características comunes sean familiares para la organización que usan estas normas, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO 45001 reemplazará de cierta forma la norma OSAS 18001. Ojo, como les decía, no deroga una a la otra, pero sí se vuelve una norma mucho más comercial de implementar, que ha sido ampliamente adoptada junto con otra serie de normas nacionales. La nueva norma internacional para seguridad y salud ocupacional va a aumentar la coherencia global para hacer de los lugares de trabajo más seguros y saludables, ¿no? Entonces, la finalidad de esta ISO es justo lograr que los lugares de trabajo sean mucho más seguros y saludables. Ese es el espíritu de la norma, podemos decirlo de esta forma. Tenemos algunas definiciones interesantes que salen dentro de esta norma y que debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el trabajador es la persona que realiza el trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. ¿Sí? Acá no te dice necesariamente que esté en planilla. Acá estamos hablando que esté bajo el control de la organización. Puede ser personal que esté con CAS,
puede ser personal que perciba sus honorarios mediante un recibo por honorarios, ¿no? En una contratación de locación de servicio, ¿no? O también el personal que tiene contrato directo con la empresa, ¿no? Que es el trabajador que está en planilla. Todas estas personas van a ser considerados trabajadores. Tenemos también la alta dirección, que es la persona o grupo de personas que dirige y controla la organización, ¿no? Es la persona que tiene más alto nivel en poder de decisión dentro de la organización. Muchas veces cuando implementamos la norma me consultan, ¿quién puede ser la alta dirección? ¿Será la administración? Sí, podría ser la administración si dentro de tu organización es el cargo jerárquico con mayor poder de decisión, ¿no? Entonces ahí quizás hacen un volver a pensar, un volver a replantear y definen, no es la administración, es la alta gerencia, la gerencia general, la gerencia directiva, el gerente corporativo, el gerente de operaciones, ¿no? Entonces, la alta dirección hay que tener en cuenta que es la persona o grupo de personas, porque podrían ser varias, con más alto poder de decisión dentro de esta organización que dirigen y controlan la organización. Lesión y deterioro de la salud. Es el efecto adverso de la condición física, mental o cognitiva de una persona. Peligro, fuente con un potencial de causar lesiones o deterioros a la salud. Riesgo, efecto de la incertidumbre que puede ser positivo o negativo. Este riesgo es un riesgo diferente al que estamos acostumbrados a escuchar dentro de lo que es el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Cada vez que pensamos en riesgo, pensamos en la materialización de ese peligro para poder ocasionar un accidente. En este caso, en ISO 45001 vamos a ver dos conceptos de riesgo diferentes. Uno, respecto a la materialización del peligro, en efecto, que es aquella probabilidad por severidad, ¿no? Y nos va a dar un determinado nivel de riesgo para poder determinar los futuros controles. Y en el otro caso es el riesgo, que en este caso estamos mencionando como un efecto de incertidumbre, ¿no? Ese riesgo que podría ser positivo o negativo de implementar la norma, por ejemplo, ¿no? Que más adelante también vamos a tocarlo. Luego tenemos oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo, que es la circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño. Incidente, ¿no? Es un tema bastante interesante. Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesión o deterioro a la salud. Entonces, por ahí tengamos en cuenta que el accidente es un incidente con daño, ¿sí? Para los que manejamos estos conceptos en el área de seguridad, muchas veces asumimos que es al revés, no que incidente está incluido dentro de accidente, y esto no es así, ¿sí? Digamos que la palabra a nivel macro es incidente por el mismo concepto que estamos leyendo dentro de las definiciones, y dentro de incidente tendremos dos tipos de incidente, incidente con daño e incidente sin daño. Aquel incidente con daño para nosotros tendrá el nombre de accidente de trabajo, porque ocasionó un daño o una lesión. Sin daño serán aquellos incidentes que nosotros habitualmente contabilizamos dentro de las estadísticas de seguridad, ¿no? Entonces, estos conceptos por ahí hay que saberlos manejar dentro de la implementación de ISO 45001 y para un posible proceso de certificación que querramos pasar en algún momento con nuestras respectivas empresas. ¿Qué ventajas ofrece ISO 45001? Ventajas, hay muchísimas ventajas. Acá vamos a mencionar algunas de ellas, nada más. Mejora la productividad y la eficiencia, reduce el valor de las primas de seguro. ¿Por qué? Porque si tú dentro de tu empresa tienes esta certificación, en el momento que tú busques una prima de algún seguro para tu organización, ya sea directamente SSTR, alguna póliza para tus vehículos, para tu empresa, como las pólizas CAR, ER, que supongo que ya son conocidas por muchos de ustedes, estas primas pueden ser mucho más bajas si tenemos una certificación, en este caso ISO 45001, porque la casa que te va a asegurar sabe que tú tienes un sistema de gestión que busca evitar justo que sucedan accidentes. Entonces, hay menor probabilidad de que sucedan accidentes, por lo tanto, tu prima es mucho más baja. Eso es bastante interesante. Luego también tenemos mejora la seguridad individual y organizacional. Se produce una evaluación preventiva de los riesgos, estamos un paso antes de que suceda el evento, involucramos a los empleados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otros beneficios tenemos de implementar ISO 45001?
Tenemos, por ejemplo, que nos ayuda al cumplimiento legal. Ojo también en esta parte, es un punto importante para tomarlo en cuenta. ISO 45001, de cierta forma, en el momento que tú certificas esta norma, no te obliga a cumplir con todos los requisitos legales. Para que tú puedas certificar ISO 45001, te dice identifica y evalúa en cuánto estás cumpliendo tus requisitos legales. Yo podría identificar que como organización tengo 50 requisitos legales y de los 50 yo solamente estoy cumpliendo 25, pero tengo ese mapeo, ¿no? Donde hice la identificación de todos los requisitos legales y a cada requisito legal le coloqué un porcentaje de cumplimiento. Para el caso de ISO, me van a validar haber realizado este trabajo de identificación y de evaluación. Con eso cumplí con lo que es evaluación de requisitos legales. Sin embargo, para el requisito legal como tal, si tú no cumples con alguno de los puntos de este requisito legal, te puedes someter a una multa, a una paralización de la empresa, etc. Llevado a un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esta parte que muchas veces causa por ahí algunas dudas. Me dicen, ok, ingeniera, entonces no es necesario que yo cumpla con los requisitos legales. No, no es así. Simplemente que para que puedas certificar, la casa certificadora y el concepto de ISO como tal, no te dice, por ejemplo, si dentro de la 29783 debes realizar exámenes médicos ocupacionales. Si tú no tienes exámenes médicos ocupacionales, no certificas. No. ¿Por qué? Porque dentro de tu evaluación, ¿has hecho la identificación de la ley 29783 y de su actualización? Sí. Sí la tengo identificada dentro de mi matriz de requisitos legales. ¿Has hecho la evaluación? Sí. He evaluado que hasta el momento de mi 100% de personal todavía no ha terminado de pasar todos por este examen médico ocupacional. Solamente ha pasado el 50%. Y el otro 50% lo estoy programando para realizar en agosto del 2021, por ejemplo. Ok, entonces para eso esto es suficiente. Con esto tú ya tienes la identificación, la evaluación y la programación para el cumplimiento de ese objetivo. Sin embargo, ¿qué pasa si vienes Sunafil y nos visita? Sunafil no te va a decir, no, no te preocupes, como lo tienes programado para agosto, no te voy a colocar la multa ahora. Regreso en agosto para verificar si en agosto hiciste o no los exámenes médicos ocupacionales. Para el caso de Sunafil te dirá, bueno, no tengo problema. ¿Cuántas personas han sido las afectadas? Va a su tabla, contabiliza y te indica, bueno, tu multa por no haber aplicado la norma en el punto tal será tanto, ¿no? Tantas UITs de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tienes en la organización. Sí, entonces quiero que se entienda esa parte. La casa certificadora en el caso de ISO 45001, en lo que corresponde a lo que es requisitos legales, está obligándonos a las organizaciones a realizar la identificación, evaluación y programación del cumplimiento legal. Sin embargo, la legislación como tal podría someterte a ti como empresa, o bueno, a ustedes como responsables de cada una de sus empresas, alguna multa, alguna sanción administrativa, penal, jurídica, sí. Sí, entonces estas partes son separadas. Por eso es que indica ayuda al cumplimiento legal, no te asegura el cumplimiento legal al 100%. ¿Ok? Punto número 2. Permite identificar eficazmente y reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Claro, porque al tener un sistema de gestión y al haber mapeado todos los controles que vamos a implementar para la norma, nos va a permitir justo implementar eficaz y eficientemente controles para la reducción de riesgos asociados a la seguridad. ¿Qué más? Permite una eficaz integración con otros sistemas de gestión. Como les mencionaba, en el caso de ISO 45001, tiene la misma estructura que la familia de ISOs. Por lo tanto, si tú quieres implementar un sistema de gestión integrado, va a ser mucho más sencillo, porque todas estas normas tienen la misma estructura que más adelante vamos a desarrollar. 4. Demuestra a las distintas partes interesadas la implicación y compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienes un sello que mostrar. Sí, es como haber ganado una medalla, que lógico, si vas a poder lucir o si puedes colocar en el ingreso de tu casa, todas las otras partes interesadas van a poder ver que tú tienes un compromiso y una implicación, ¿sí? En pro de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, con tus trabajadores y con estas partes interesadas también. 5. Promueve un ambiente de trabajo más seguro y saludable.
6, permite reducir el número de accidentes y problemas a la salud derivados de la actividad laboral, siempre y cuando se implemente correctamente el sistema. ¿Ok? 7, promueve la mejora continua. La mejora continua vamos a visualizarlo a través de los diferentes slides de esta diapositiva, donde nos muestra que el día de hoy tenemos un determinado cumplimiento y por lo tanto esa mejora continua tiene que ayudar a que el día de mañana tengamos un cumplimiento mayor y luego así sucesivamente, de forma que cada vez que hagamos el análisis del desempeño de nuestro sistema de gestión sea mayor en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso justo lo demostramos con esta gráfica, promueva la mejora continua. ¿A quién aplica ISO 45001? ¿En qué tipo de empresas podemos implementar? ¿Solamente en las empresas transnacionales? ¿Solo en las empresas constructoras? ¿Solamente en las empresas mineras? No. En realidad, ISO 45001 es de aplicación para todo tipo de organización que desee establecer, implementar y mantener su sistema de gestión. No importa el tamaño de la organización, el rubro de la organización, su localización, eso no importa. Lo único que importa es tener ese compromiso de poder establecer e implementar y mantener el sistema de gestión. Vamos a ver ahora el ciclo PHBA, que tanto hemos venido mencionando y ya entrando en la parte de la norma y en su contenido. ¿Ok? Fases del ciclo PHBA. Para muchos de nosotros, espero ya sea conocido este ciclo, pero nos hace referencia a realizar todas las actividades en base a 4 etapas, ¿sí? Etapa número 1, realizar la planificación. Etapa número 2, realizar la ejecución de las actividades que tú planificaste previamente. Etapa 3, realizar la verificación de estas actividades que estás ejecutando, de forma tal que puedas validar la planificación versus la ejecución. Realizar una comparativa entre ambas y poder definir si estás cumpliendo o no con lo planificado. Si estás cumpliendo, cerraste tu ciclo. Si no estás cumpliendo, tienes que identificar en qué no estás cumpliendo. Y en ese caso de la identificación de estos puntos que vamos a llamar hallazgos, ¿sí? Estos hallazgos nos pueden traer consigo posibles no conformidades, mayores, menores, observaciones, oportunidades de mejora, que nos permitan poder identificar en qué fallamos dentro de nuestro sistema de gestión. Y con eso poder determinar nuevas acciones, ya sean correctivas o preventivas, con la finalidad de corregir justo esta desviación, este hallazgo. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el ciclo PHBA. En el primer cuadrante, veámoslo así, en este caso estamos hablando de una circunferencia dividida en 4, cada uno de ellos representa a una de las etapas que mencionábamos del ciclo PHBA, o primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto, tiene una finalidad en específico. Por ejemplo, en el caso del cuadrante 1, nos habla de definir las metas, los métodos para poder alcanzarlos más adelante. En el cuadrante 2 hablamos de ejecutar las tareas y recoger los datos después de haber realizado un proceso, no me permite ver esta parte, un proceso de formación, ¿no? De educar y entrenar. Y luego pasamos al cuadrante 3, donde nos menciona que debemos evaluar los resultados de las tareas ejecutadas, verificando los problemas que originan el no cumplimiento de estas tareas o los hallazgos que les mencionaba. Cuadrante 4, hablamos de tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de estas metas que definimos en el inicio, en el cuadrante 1. Con esto, habiendo cumplido con estos 4 cuadrantes del ciclo de mejora continua, que corresponde a lo que es planificación, a la parte de ejecución o hacer, a la parte de verificación y a la parte de actuar en el caso de encontrar hallazgos, vamos a ir buscando el mejoramiento incesante de nuestro sistema de gestión, de forma tal que el día de hoy seamos mejores que el día de ayer y el día de mañana, lógicamente, seamos mejores que el día de hoy, ¿no? Ese es el concepto puntual o la frase puntual que siempre solemos decir cada vez que nos referimos a lo que es mejora continua. Dentro de lo que es el ciclo de Deming ya aplicado para lo que es ISO 45001 y la gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hacer la división de estos 4 cuadrantes, donde encontramos cada documentación, cada gestión que vamos a realizar respecto a cada cuadrante.
Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar del diagnóstico línea base, estoy segura que sí. Es uno de los requisitos legales que tenemos dentro de la 29783. Es más, el formato ya existe dentro de la resolución ministerial la 050. Ahí lo podemos encontrar, es un formato de conocimiento público y de obligatorio cumplimiento e implementación dentro de las empresas. ¿Qué hacemos con este diagnóstico de línea base? Lo primero, diagnosticar a la empresa, poder saber en cuánto por ciento está cumpliendo respecto al total de requisitos legales que le aplican. ¿No? Con eso sabemos de cuánto estamos hablando porcentualmente para tener un punto de partida respecto a la implementación de todo el sistema de gestión. Luego hablamos de una política de seguridad y salud en el trabajo. Este es un documento muy importante, por no decir el más importante dentro del sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque en la política se establecen los compromisos que va a tener la alta dirección o la gerencia, digámoslo directamente, para poder implementar este sistema de gestión. Ahí va a establecer sus primeros compromisos como representante de la alta dirección, ¿sí? Luego tenemos los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Son importantes definirlos claros, porque sin eso no vamos a tener rumbo. No vamos a saber hacia dónde nos dirigimos con nuestro sistema de gestión. Ok, uno de mis objetivos es alcanzar la capacitación al 80% de todo el personal. Perfecto, entonces con ese objetivo tendrás la dirección para que puedas ejecutar todo tu sistema de gestión en cuanto a planificación, ejecución, verificación y toma de acción correctiva. Si nos referimos solamente a lo que es capacitación, dentro de planificación, ¿cómo planificamos la capacitación? A través del plan de capacitación y el programa anual de capacitaciones. ¿Cómo ejecutamos la capacitación? Realizando la capacitación en campo, ¿no? Realizando de acuerdo a lo programado en las fechas, días, tiempos hacia el personal asignado. ¿Cómo verificamos estas capacitaciones? Vamos a hacer dos verificaciones. Una verificación de asistencia para ver si se realizó o no estas capacitaciones. Para el caso, lo que es verificación de la eficacia, también necesitamos saber si aparte de haberse realizado esta capacitación, fue eficaz para los trabajadores. Se alcanzó el logro respecto a al conocimiento de la norma, al conocimiento del tema que se dictó en ese momento. Entonces, validamos dos cosas. Una, que se haya realizado la capacitación como tal, y dos, respecto a lo que es la verificación de la eficacia de esta capacitación. Dentro de la verificación de la eficacia, no sé, encontramos que de los 50 trabajadores que participaron en la capacitación, 10 de ellos no entendieron nada. Con esta información debemos definir en dónde tuvimos la falla como sistema de gestión. No te entendieron nada porque el trabajador estuvo ese día desconcentrado, no entendieron nada porque las herramientas que se utilizaron no fueron las adecuadas para el trabajador, la metodología que se utilizó no fue la adecuada, el capacitador quizás no se dejó entender para lo que es el personal. Hay que definir dónde fue la falla para poder definir justo esta causa raíz y con ello poder definir acciones correctivas o preventivas, y ya con eso estaríamos hablando del cuadrante 4. Entonces, como les mencionaba, los objetivos es la parte, podemos definirla como la columna vertebral del sistema de gestión. La política vendría a ser la cabeza y los objetivos vendrían a ser la columna vertebral de todo nuestro sistema. Si no hemos definido objetivos, no sabemos hacia dónde va nuestro sistema de gestión. No podemos plantear absolutamente ninguna de las actividades que le siguen dentro del sistema. Entonces, esos son los primeros documentos que debemos realizar dentro de nuestro sistema de gestión. Diagnóstico línea base para saber de dónde partimos. Política, porque son los compromisos que nos aseguran la implementación del sistema de gestión. Objetivos, porque vamos a definir hacia dónde vamos a dirigir nuestro sistema de gestión. Luego la matriz de requisitos legales, que también es muy importante, porque debemos definir qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo. Tus objetivos pueden ser maravillosos, quieres llegar de acá a la luna, ok, pero no tengo el dinero para llegar de acá a la luna, ¿sí? Es obligatorio que llegue desde acá a Colombia. ¿Por qué? Porque hay un requisito legal que me dice que debo llegar a Colombia, como sea, caminando, en bus, en avión, pero tengo que llegar a Colombia sí o sí. Entonces, tu matriz de requisitos legales te hace aterrizar un poco esos objetivos, para que no se hace ir de acá a la luna, ¿no? Sino ir de acá a Colombia nada más. O irnos de acá, en el caso de los que están en Lima, necesito irme acá a Ica nada más. No hay necesidad de cruzar hasta el Cusco, o irme a Arequipa, o irme a Tacna.
¿sí? Mi requisito legal me dice que tengo que ir a ICA. Entonces, por lo tanto, fijo mis recursos económicos para cuando mínimo cumplir mi requisito legal. Eso es lo mínimo. Si más allá de eso tenemos los recursos, el presupuesto, el tiempo para alcanzar objetivos mucho más altos, mucho mejor. Sin embargo, justo para eso me sirve para que yo pueda aterrizar mis objetivos e implementar nuevos objetivos que vayan a la par del cumplimiento de estos requisitos legales. Luego que tenemos la matriz IPERCE. La matriz IPERCE también nos apoya a definir los objetivos. ¿Por qué? Porque dentro de la matriz IPERCE, que espero sea conocido para todas las personas que están dentro de este webinar, es una matriz que nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles. Dentro de este proceso vamos a definir controles que se requieren justo para atacar estos peligros y estos niveles de riesgo detectados. Estos controles tienen que estar a la par con los objetivos. Por ejemplo, si dentro de lo que es matriz IPERCE he identificado como un nuevo peligro el virus SARS-CoV-2 o COVID-2019, definitivamente hay un riesgo evaluado. Con este riesgo yo defino mi organización respecto a lo que es este peligro. ¿Cuál es su nivel de riesgo? ¿Alto, medio, bajo? De acuerdo a la metodología que tengamos, supongamos que es alto. ¿Por qué? Porque su nivel de probabilidad también es alto, ¿no? Nos podemos contagiar en cualquier momento, de acuerdo a la periodicidad que tengamos de recurrencia de este trabajo, y la severidad también es alta, porque si en caso yo contraigo la enfermedad, puede ser mortal. Ok, entonces tienes un nivel de riesgo alto. ¿Cuáles van a ser tus controles? Perfecto, mi control es el trabajo remoto, se me ocurre. Dentro de lo que es trabajo remoto, tengo que definir cómo voy a trabajar el trabajo remoto dentro de mi organización. Voy a implementar un procedimiento para trabajo remoto, un estándar, cómo lo voy a estandarizar dentro de la organización, cuáles van a ser los parámetros para realizar trabajo remoto, el horario, quiénes, qué personas, ¿sí? Las responsabilidades asumidas. Entonces, todos estos controles, ¿sí?, que vamos a identificar como necesarios dentro de la matriz IPERCE van a apoyar a los objetivos, porque quizás, aparte de los objetivos iniciales que definí, también va a ser necesario que yo defina un objetivo para atacar justo este peligro con este nivel de riesgo, que nos ayuden o permitan el cumplimiento de esos controles. ¿Sí? Luego con eso, una vez que hemos definido todas estas entradas de necesidad de información, vamos al plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Será un documento que se hace en el primer cuadrante del sistema de gestión, que es la parte de planificación? Sí, porque dentro del plan va a contener toda la información previa que acabo de mencionar. Un plan de seguridad, ¿con qué empieza? Con el diagnóstico línea base, la política de seguridad, va a tener los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el análisis de los requisitos legales, la metodología que has utilizado para tu matriz IPERCE, el planteamiento de justo todos estos objetivos para todo este periodo, en este caso de un año, plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Y cómo te estás definiendo para lograrlo, ya sean responsabilidades, el tema de tiempo, recursos, hay que definir el presupuesto que vas a necesitar para implementar este plan dentro de tu organización y la mejora continua, cómo vas a realizar la mejora continua. ¿Sí? Entonces, estos documentos son algunos de los documentos obligatorios que debemos ver en esta primera fase o primer cuadrante del ciclo de DENI. Luego pasamos a la ejecución, segundo cuadrante. ¿Qué nos dice? Nos habla de las capacitaciones. Recuerdan que hablamos de las capacitaciones como un objetivo. Acá ya tenemos también como parte de una ejecución. Hay que asegurar el proceso de competencia, formación y toma de conciencia. Luego tenemos comunicación, participación y consulta. Identificación de peligros y evaluación de riesgos, reporte de incidentes y o accidentes, que también debemos asegurar que se realice dentro de la ejecución. Y el cumplimiento de estándares, todos los estándares que como organización hayamos definido. Luego, cuando ya estamos en la ejecución en nuestro día a día, es decir, el proyecto, si se trata de una obra de construcción, ya está en funcionamiento, ya estamos construyendo el edificio, la gente está recibiendo su inducción todos los días, están participando en las capacitaciones programadas, estamos haciendo el proceso de comunicación, participación y consulta a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizamos nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos de manera constante para los que están en minería a través del IPERCE continuo o a través de la ATS en lo que es el tema de construcción y otros rubros.
Estamos reportando constantemente los incidentes que suceden en el día a día o accidentes y estamos cumpliendo con lo que dicen nuestros procedimientos o nuestros estándares. Ese va a ser nuestro día a día. Esa es la ejecución de la norma. Perfecto. Pasamos al tercer cuadrante. ¿Cómo verificamos que este día a día esté de acuerdo a la planificación que hicimos en el inicio? A través de las siguientes herramientas, a través de inspecciones, a través de investigación de los incidentes, a través de la evaluación de nuestros contratistas y proveedores, a través de la medición, seguimiento y desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de auditorías internas, auditorías externas y la revisión por la dirección. Ok, pasamos por la fase 1, donde hicimos todo el análisis respectivo para poder empezar un proyecto, para poder arrancar con un proyecto. Hicimos el diagnóstico línea base de la organización, tenemos la política, los objetivos, la matriz de requisitos legales, matriz y per se, definimos nuestro plan. Con eso nos vamos a campo, empezamos a ejecutar el proyecto. Ok, estás ejecutando el proyecto, realizas todas las acciones que te acabo de mencionar, capacitación, comunicación, identificación de peligros de manera diaria, reporte de incidentes, cumplimiento de estándares. ¿Qué te toca? Etapa 3, verificación. ¿Cómo verificamos? Para eso también he definido un programa de inspecciones. Voy a inspeccionar para ver si el estándar que definí al inicio del proyecto, no lo sé, se me ocurre, excavaciones y zanjas, lo estoy ejecutando en campo tal cual lo que dice el procedimiento. Ok, mi procedimiento dice que debo utilizar un encofrado de estas características para este tipo de excavación. ¿Se está realizando ese tipo de encofrado? ¿Sí? No. No. Ok. Observación. Dentro de mi formato de inspecciones. Investigación de incidentes. ¿Se produjo un incidente o un accidente dentro de la etapa de ejecución? Sí. Ok, en tu etapa de verificación, ¿qué debes realizar? La investigación. Análisis de 5 porqués, análisis de causalidad, la metodología que cada uno de nosotros desee para poder identificar en dónde estuvo la causa raíz. Con esta causa raíz, definir acciones para corregir ese evento y evitar que vuelva a suceder. ¿Qué más hacemos? Evalúa a mis contratistas, si es que los tengo. ¿Para qué? Para verificar si los contratistas están ejecutando sus actividades en base a lo que se planificó al inicio de nuestro proyecto, si es que es un proyecto u organización. Realizo seguimiento y medición de mi desempeño. ¿Cómo hago la medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión? A través de la medición de mis objetivos. Por eso les decía, los objetivos van a ser la columna vertebral del sistema de gestión. Estos objetivos, si son 7 objetivos, tendré 7 indicadores. Objetivo 1, no lo sé, se me ocurre implementar la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿En cuánto por ciento? Tendrás que tener un indicador. ¿Cómo colocas tu indicador? Cantidad de personas sensibilizadas versus la cantidad total de trabajadores dentro de la organización. Se me ocurre. Es un posible indicador. O sea, de esta forma vamos a tener el indicador y luego vamos mes a mes. Mes 1, ¿cuánto voy en porcentaje? Estoy en el 15%, 20%, 30%, mes 2, mes 3, hasta el mes 12, que debería llegar a esa meta que te planteaste. Si tu meta fue el 80% y en el mes 12 alcanzaste el 85%, check, superaste tu propio objetivo, tu propia meta. Sin embargo, si luego de haber definido esta medición y seguimiento, te habías planteado llegar al 80%, pero llegaste al 70%, tendrás que plantearte una acción correctiva para que puedas subsanar y llegar al cumplimiento de ese objetivo. ¿Sí? Entonces, para eso es importante definir los objetivos al inicio y realizar la medición y seguimiento en esta etapa 3. Auditorías internas y externas. ¿Cuál es el resultado de una auditoría? Un informe de auditoría. Dentro del informe de auditoría, ¿qué vamos a encontrar? Todos los hallazgos de todo lo encontrado dentro de la organización por categorías. Estos hallazgos podrían ser no conformidades mayores, no conformidades menores, observaciones u oportunidades de mejora. ¿Ok? Si hemos encontrado no conformidades mayores, es el incumplimiento total de un requisito, que más adelante lo vamos a ver. ¿A qué nos referimos? Si es que estamos incumpliendo por completo un determinado requisito, hay que definir un plan de acción para poder corregir, ¿sí? Y para poder levantar ese hallazgo encontrado. Revisión por la dirección. Más adelante también lo vamos a tocar a detalle, pero es una etapa obligatoria del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
donde la alta dirección revisa el cumplimiento de todo el sistema de gestión y verifica si se llegó o no se llegó al cumplimiento de todos los objetivos planteados. Si se llegó, va a dar recomendaciones para mejorar de manera constante. Si no se llegó, va a dar recomendaciones con la finalidad de poder subsanar esos hallazgos detectados o esas desviaciones detectadas para poder cerrar y lograr el cierre de tus objetivos que tenías planteados para ese año, ¿no? Y con esto pasamos fácilmente a la etapa 4 del ciclo PHBA. Etapa 1, planificación, ya lo vimos a detalle. Etapa 2, ejecutar o hacer las cosas en campo. Etapa 3, verificar que lo ejecutado en campo sea igual a lo planificado. En este caso, puede que encuentres hallazgos. Si es que encuentras hallazgos, pasas a la etapa 4, que es la acción. En este caso de acción, realizaremos la acción correctiva o preventiva para poder subsanar estas desviaciones del sistema de gestión. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ninguna observación? ¿No haré nada en mi etapa 4? No, eso tampoco funciona así. Si es que en caso no tengo ninguna observación, ningún hallazgo detectado, que es raro, en realidad dentro de los sistemas de gestión eso no es normal, que no te encuentren nada, que tú mismo no te evalúes y no encuentres alguna desviación, pero supongamos de que hiciste tu sistema de gestión perfecto, funcionó perfecto, en la verificación no encontraste absolutamente nada por corregir. ¿Qué vas a hacer en tu plan de acción? Significa que tus objetivos quizás estuvieron muy bajitos. Capaz para este primer año yo me planteé cumplir con todo el sistema de gestión a nivel del 50% y lo cumplí fácilmente, por lo tanto no tengo hallazgos. ¿Eso qué significa? Que para el siguiente periodo de implementación, en este caso estamos hablando de años, para el siguiente año, mi meta ya no debe ser cumplir con el 50%, ya debería ser cumplir con el 60, el 70, el 80, ¿no? Y así sucesivamente. Poco a poco irte colocando objetivos un poco más difíciles de lograr, ¿no? Con metas un poquito más altas. ¿Sí? Entonces, hasta acá, si tienen dudas, no duden en colocarlo dentro de los comentarios porque es mucha información dentro de una sola diapositiva. Hemos hecho como que un resumen que ahora en adelante vamos a empezar a ver un poquito más disgregado. Igual, si existen dudas, no duden en colocarlo dentro de comentarios. Al final absolvemos esas dudas. Ahora, vamos ahora a los requisitos de la norma. Ahora sí vamos a conocer a la norma como tal, ¿sí? Punto por punto. Esta es la carátula de la norma. Entiendo que muchos de ustedes deben de tenerlo. Caso contrario, solicítenlo juntos con su certificado con Alex, de acuerdo al procedimiento que Alex les había indicado, para poder tener esta normativa y la información de este webinar. Esa es la carátula de la norma, ISO 45001, ¿no? Tenemos la primera edición, que es la del año 2018, y esta ISO está referida a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los requisitos de orientación para su uso. Dentro de la norma tenemos un total de 10 capítulos. Este es el índice de la norma, ¿no? Empieza desde el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, tenemos referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua. ¿Sí? Si nos damos cuenta, acá hay un recuadro en color rojo que hace referencia a los 3 primeros capítulos. Capítulo 1, objetivo, campo de aplicación. Capítulo 2, referencias normativas y términos y definiciones. ¿Por qué lo hemos colocado en rojo? Porque estos 3 primeros capítulos no son de aplicación directa en las organizaciones. Nos sirven para conocer la norma, para tener un contexto de la norma, para conocer las referencias normativas que hacen referencia a la norma, en qué otras normas se basa, en qué otros requisitos se basa. Y los términos y definiciones, por si en caso hay alguna duda respecto a algún término o definición dentro de toda la norma, recurrir a este capítulo para poder absolver esta duda. Pero no es de implementación directa en la organización. ¿Ok? Entonces, cuando querramos implementar la norma ISO 45001 versión 2018 en nuestras organizaciones, nos vamos a ir a partir del capítulo 4 en adelante, ¿no? Desde el contexto de la organización. Estos requisitos que acabamos de ver se vuelven a clasificar dentro del ciclo PHBA. Por eso me importaba de que el ciclo quede clarísimo para todos. Esa es la parte más importante dentro de nuestro sistema de gestión, porque nos da esta estructura de nivel que nos permite poder catalogar cada uno de estos capítulos que acabamos de ver en lo que son estos 4 cuadrantes: planificar, hacer o ejecutar, verificar y actuar. Dentro de la parte de planificación vamos a ver el capítulo 4.
comprensión de la organización. Vamos a ver el alcance, la evaluación de riesgo, vamos a ver el capítulo 5, que es liderazgo, determinación del alcance y la política como tal, el capítulo 6, que corresponde a la fase de planificación, y la determinación del riesgo y los objetivos. Todo eso va a estar dentro de la etapa 1, que es la planificación. Luego, en la etapa 2, de hacer o ejecutar, de acuerdo a como vimos el slide anterior, vamos a hablar del punto 7.2, que es competencia, el punto 7.3, que es toma de conciencia, el 7.4, referente a lo que es comunicación, el 7.5, información documentada, el punto 8, gestión de operaciones. En la parte de verificación, en el punto 3, digámoslo, de este cuadrante, de estos 4 cuadrantes del ciclo PHBA, vamos a ver seguimiento y medición, auditoría interna, revisión por la dirección, y en el último cuadrante, ya de actuar para cerrar el ciclo PHBA, veremos las no conformidades, acciones correctivas y la mejora continua. ¿De dónde hemos sacado estos capítulos que ven acá? 4, 5, 6, 7, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 8, 9, 10 de esta estructura. Sí, entonces lo que estamos haciendo es básicamente organizar la norma y cada uno de los capítulos de cumplimiento en el ciclo PHBA para que tengamos un mejor entendimiento de la norma y saber cuándo aplicamos, en qué momento aplicamos estos capítulos, estos, ¿no? Estos los aplico al inicio del proyecto, estos los aplico cuando estoy en ejecución de mi proyecto, estos capítulos los aplico cuando estoy en la etapa de verificación de mi proyecto y estos capítulos lo voy a aplicar cuando esté en la parte de validación o cierre de esas no conformidades o hallazgos detectados. ¿Ok? Empezamos con planificación. El capítulo 4 de la norma, análisis de contexto. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Porque en esta parte inicial empezamos a comprender a la organización, empezamos a conocer a la organización. Con eso partimos toda nuestra norma ISO 45001. Me emocioné con el webinar anterior. ISO 45001. Vamos a conocer nuestras partes interesadas. Vamos a definir el alcance para este sistema de gestión. Con eso definimos el diseño de todo el sistema de gestión y vamos a hacer la evaluación de trabajos de alto riesgo, que lo vamos a ver en la siguiente slide. ¿Cómo realizamos la comprensión de la organización? La comprensión de la organización vamos a empezar revisando cuestiones externas y cuestiones internas referentes a la organización. ¿Para qué? Para definir si son oportunos para llegar al propósito o los objetivos de nuestro sistema de gestión y para definir si se va a afectar nuestro sistema de gestión en base a los resultados. ¿Ok? Otra forma interesante de realizar justo este análisis del contexto de la organización es a través de esta metodología. Ojo, no es obligatorio que nosotros realicemos una metodología en específico. Hay diferentes formas de realizar el análisis de las cuestiones internas, externas de la organización, de sus partes interesadas, los documentos de contexto y la revisión periódica de la documentación. Una de las herramientas que podemos utilizar es la matriz FODA o DAFO, ¿no? Por ahí podemos partir nuestro sistema de gestión, donde hacemos el análisis de la organización respecto a sus fortalezas, sus amenazas, sus oportunidades, sus debilidades de la organización. ¿Es una matriz bastante interesante? Sí. ¿Es obligatoria que realice esta matriz para poder definir mis cuestiones externas e internas? No. ¿Puedo realizarlo con otras herramientas? Sí. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? Las partes interesadas. ¿Cómo defino mis partes interesadas de mi sistema de gestión? Primero, ¿a qué le llamamos partes interesadas? Una parte interesada, como su mismo nombre lo dice, es alguien, en este caso, que puede ser una persona natural o jurídica, una persona directamente con nombre y apellido, Cintia Campos, una persona jurídica como empresa, organización, institución, que tiene un interés directo con la organización y con su sistema de gestión. Por ejemplo, si hablamos de partes interesadas por autoridad, hablaremos de requisitos legislativos. Entonces, hablaremos de autoridades locales, ¿sí? Autoridades públicas, gobiernos, cuerpos reguladores, agencias de control, entre otros. Si hablamos por influencia, ¿no? Que estén cercanos a nosotros, que tengan algún tipo de nivel de influencia en nosotros o nosotros como organización en ellos. Podrían ser las ONGs, grupos comunitarios, los medios de comunicación, como medios sociales, periódico, TV, radio, redes sociales en este momento, grupos de titulares de acciones también.
Por representación, podrían ser, por ejemplo, las asociaciones de miembros de industria, de las que seamos partícipes como organización, podría ser las organizaciones de estándares, colegios profesionales. Por proximidad, podrían ser las comunidades vecinas donde nosotros estamos operando, ¿no? Entonces es muy importante identificar a las partes interesadas. Acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Las empresas mineras le ponen mucho énfasis a detectar sus partes interesadas y definir cuáles son sus necesidades y expectativas de estas partes interesadas. ¿Por qué? Porque en base a estas partes interesadas se define si ellas pueden empezar a operar o no dentro de los lugares donde planifican su operación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Conga, no sé si recuerdan muchos de ustedes, ¿no? La comunicación que salía por todos los diarios, por las noticias, Conga no va, ¿no? Conga no va. ¿Por qué? ¿Por qué se había dado esta situación? Porque quizás hubo algún quiebre en el momento de definir quiénes eran las partes interesadas, quizás no identificaron a todas las partes interesadas para esta organización, no se definió todas las necesidades y expectativas que necesitaba. Si esto se hubiese realizado correctamente al inicio, ¿sí? Mucho antes de empezar las operaciones o de pretender empezar las operaciones, no hubiese habido este tipo de inconvenientes. Por lo tanto, realizar el análisis de las partes interesadas, revisar sus necesidades y expectativas para una organización son cruciales para que la organización pueda funcionar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Negocios vecinos, público en general. Por responsabilidad, ¿quiénes más son nuestras partes interesadas? Son los propietarios de la organización, las personas que invierten en la organización, bancos probablemente, aseguradoras, propietarios mismos, propietarios de la tierra donde se están realizando los trabajos, ¿no? Por dependencia, nuestros clientes, definitivamente ellos dependen de que nosotros hagamos un buen servicio, nosotros dependemos del pago económico que nos den, los proveedores lo mismo, simplemente que en escala inferior, también dependen de nosotros de manera económica, nosotros dependemos del servicio que nos brindan. El tema de los empleados también, los trabajadores dentro de la organización son partes interesadas, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, si es que somos trabajadores, queremos saber si se está cuidando nuestra seguridad y salud dentro de la organización, si hay el compromiso de cuidar nuestra seguridad y salud, ¿no? ¿En qué tipo de organización estamos trabajando? ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva de esta organización? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos definir quiénes son nuestras partes interesadas. Los requisitos legales. Recuerdan que les mencioné que es importante definir los requisitos legales dentro de la organización. Es muy importante identificarlos. Es más, la norma te dice que debes identificar tus requisitos legales, ¿sí? Debes realizar la evaluación de cumplimiento y debes definir su programa de cumplimiento también. Entonces, dentro de estos debes, identificación y evaluación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de las diapositivas y dentro del webinar. Para los que han seguido webinars anteriores o para los que ya tienen conocimiento de otras normas, ya sea ISO 45001, 14, 9 o la norma que sea referente a la familia ISO, va a tener en la cabeza que dentro de las normas hay dos palabras que tenemos que tenerlas bien identificables. Una es el debe y el otro es el puede, ¿sí? Hay muchas más palabras que vamos a ver en su momento que deben ser de atención directa para nosotros, pero en este momento nos vamos a quedar con dos. Dos que son las más importantes palabras a tener en cuenta dentro de toda la norma. Hemos visto el índice de la norma, sus capítulos. Dentro del desarrollo de cada capítulo hay un texto que te indica cómo cumplir ese capítulo. ¿Ok? Dentro de ese texto van a haber partes donde te dice, la organización debe identificar sus requisitos legales, debe realizar la evaluación de los mismos. Por lo tanto, si encuentras estas palabras debe, significa que lo que sigue después del debe es de obligatorio cumplimiento para ti como organización. Entonces, esto no es, mira, si deseo, realizo la identificación de requisitos legales y si deseo, hago la evaluación. No, porque si tú no realizas estas actividades donde dice debe en la norma, por lo tanto es el incumplimiento de un requisito. ¿Recuerdan que les dije que era incumplimiento de un requisito? Es una no conformidad mayor. El hecho de tener una no conformidad mayor significa que tu organización no va a certificar, ¿sí? No vas a ser recomendable para la certificación.
Por lo tanto, cada debe que tú encuentres dentro de la norma es de cumplimiento obligatorio. Estamos hablando de requisitos legales. Requisitos legales es un debe dentro de la norma. Dentro de la norma también vas a encontrar puede. Esos puede significa que tú como organización podrías implementarlo o no podrías, pero si en caso no puedes, hay que definir el por qué no podrías implementarlo. No se cierra así nada más, ¿sí? Pero los debes sí son mucho más cruciales. Son de obligatorio cumplimiento dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la identificación y evaluación de requisitos legales? A través de diferentes herramientas, ¿no? La herramienta mucho más conocida e implementada por la mayoría de consultores e implementadores de la norma es la matriz de requisitos legales, ¿no? Es la más conocida. ¿Es la única? No. ¿Podría tener un listado nada más de requisitos legales? Sí. ¿Podría tener una carpeta de identificación de requisitos legales? Sí. Como te sea más amigable y llevadero dentro de tu organización. Particularmente yo recomiendo tener una matriz de requisitos legales. A mí particularmente me permite hacer un mejor seguimiento, una mejor identificación dentro de un cuadro Excel donde puedo realizar filtros de seguimiento, etcétera, ¿no? Pero eso ya depende de la forma que se quiere implementar dentro de cada organización. Ahora, ¿qué requisitos legales existen? Muchísimos, ¿no? Nuestro país es un país hoy en día rico en requisitos legales. Tenemos mucha normativa. Es más, hay tanta normativa que se recomienda que esta normativa sea llevada por un experto. No sería lo recomendable que lo haga una persona dentro de la organización, porque hay muchos requisitos legales, hay mucha jurisprudencia para leer y el entendimiento e interpretación de estos requisitos legales no siempre es la correcta. Yo no soy abogada de profesión, entonces mi lectura de un requisito legal, de una normativa, no va a ser la misma que de un asesor legal. Él va a identificar ciertos puntos de estas normas de acuerdo a su cumplimiento tal cual y en recomendación tal cual que requiere la organización, ¿no? Entonces, por ahí sí se recomienda que sea llevado por un asesor legal. Sin embargo, lo mínimo que debemos hacer es realizar su identificación y su evaluación. ¿Podemos realizarlo nosotros mismos? Sí, como les decía, es recomendable. Si no se tiene un asesor legal dentro de la organización, ¿podría realizarlo otra persona designada? Claro que sí. Acá tenemos algunas de las normas que son más representativas de cada sector. Por ejemplo, para el sector minería, tenemos el Decreto Supremo 024 del 2016 y su modificatoria, la 023 del 2017. Este es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Para lo que es construcción, las personas que en este webinar están trabajando dentro de construcción, tenemos el Decreto Supremo 010 del 2009 del sector vivienda, la norma G050 que sigue siendo válida, no ha sido derogada, ¿sí? Sin embargo, ahora tenemos este reglamento que es de cumplimiento obligatorio. Tenemos para el sector industria, todavía es una norma un poco antigua, es el Decreto Supremo 42F, que sigue vigente aún, que es el reglamento de seguridad para el sector industria. Para lo que es pesca, también lo tenemos bastante desfasado, es el Decreto Supremo el 10 del 73, de 1973. Para lo que es hidrocarburos, la 043 del 2007, para el sector energía es el RECESATE, que es la resolución ministerial la 111 del 2013, ¿no? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. Esos son los más representativos. ¿Son los únicos? No. Ahora, estos requisitos legales son sectoriales, son para cada sector. Sin embargo, hay un requisito legal por excelencia, ¿sí? Hay una mamá de todas estas normas, digámoslo así, ¿no? Un papá, el que está arriba, ¿no? De todas estas normas, que es la Ley 29783. Esta es nuestra ley macro, la que está por encima de toda la legislación habida y por haber dentro de nuestro territorio nacional, ¿sí? Luego de esto ya vienen los reglamentos, las resoluciones ministeriales, las normas por sector, como vemos en esta parte de acá. Pero la que es de obligatorio cumplimiento para todos los sectores a nivel nacional, todos, una industria, una empresa de construcción, minería, hidrocarburos, retail, una peluquería, un restaurante, todas deben de cumplir con la ley 29783. Después de eso ya van al cumplimiento de su requisito que les corresponde por sector, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante que tengamos en cuenta que debemos realizarlo dentro de nuestro sistema de gestión. Ok,
Dentro del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debemos realizar los siguientes pasos. Análisis de las cuestiones internas y externas. ¿Cómo lo podemos realizar? A través de una matriz FODA. ¿Es una forma de realizarlo? Sí, podría realizarlo así. Vamos a hacer el análisis de los requisitos legales. ¿Cómo voy a realizar el análisis? ¿A través de una matriz de requisitos legales? Sí, es una de las tantas formas. Vamos a ver los límites físicos de la empresa para definir el alcance. Vamos a conocer qué productos y servicios ofrece. La capacidad para ejercer control. Para eso también tenemos que definir el organigrama de la empresa también. Vamos a definir un mapa de procesos de la empresa para poder definir sus productos y servicios también, ¿no? Este mapa de procesos es la única herramienta que tengo para definir los productos y servicios de la organización. No. ¿Puedo tener un flujograma? Sí. ¿Puedo tener una ficha de caracterización de procesos? También. Hay diferentes herramientas para poder cerrar cada uno de estos capítulos de la norma, ¿no? Ya les mencioné algunos de los algunas de las metodologías y algunos de los formatos que se suele utilizar. Con esto debemos definir nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, con esto tenemos el primer input para poder diseñar nuestro sistema de gestión. Este sistema de gestión debe tener un uso razonable y proporcional. ¿A qué nos referimos? El sistema de gestión no debe ser costoso, complicado ni burocrático, pero tampoco puede ser simple de forma que sea ineficaz y fácil de burlar. Por lo tanto, si nosotros queremos implementar la norma ISO 45001 dentro de la organización, debemos ver un punto de equilibrio entre estos dos extremos, digámoslo así. Que no sea costoso, tampoco barato. El punto ideal que nos permita cumplir los requisitos legales cuando mínimo. Que no sea complicado, pero tampoco simple, ¿no? Que sea una estructura de fácil entendimiento para la organización, pero que no sea ni burocrático, pero tampoco fácil de burlar, ¿no? Entonces, ese sí va a ser el trabajo de cada uno de nosotros para poder definir cómo vamos a diseñar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego pasamos al capítulo 5. En el capítulo 5, dentro de la norma, nos menciona la política de seguridad, la famosa política de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la norma ISO 45001 menciona muchos debes para la política. La política debe tener ciertos compromisos, ¿sí? Entonces, la estructura de la política ya está definida dentro de la ISO 45001. Las personas que desean implementar ISO 45001 no pueden coger la política de la empresa vecina, simplemente cambiarle el nombre, cambiarle la fecha y ponerle la firma del otro gerente. No, tienes que revisar ISO 45001, verificar cuál es la estructura que debe tener esa política. Si la política debe tener 5 compromisos, ok, tu política debe tener esos 5 compromisos cuando mínimo, para que sea una política que sea aprobada por este sistema de gestión. Hay que definir el liderazgo y compromiso, y también hay que definir roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ¿Cómo defino roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización? Una forma práctica de definir estos roles, responsabilidades, es a través del manual de organización y funciones. ¿Eso qué significa? ¿Que debo tener mi manual de organización y funciones? No, pero es una herramienta para poder definir los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Sí, porque dentro de cada perfil de puesto yo podría colocar cuáles son sus roles respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? La política de seguridad, en este caso, seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Es una declaración voluntaria por parte de la organización acerca de sus intenciones y principios en relación a su desempeño de seguridad y salud en el trabajo, que provee una estructura para la acción y para establecer objetivos y metas, que tiene una estructura ya definida en ISO 45001, que ya tiene ciertos cumplimientos obligatorios. Por ejemplo, dentro de ISO 45001 me dice que la política debe estar exhibida dentro de un punto visible en la organización. Entonces, si te dice debe, para que puedas certificar ISO 45001 en el capítulo de política, tu política debe estar colocada en algún punto visible, ya sea físico o virtual. Podría estar dentro de la página web, podría estar en la entrada de tus oficinas, podría estar en el campo donde suelen reunirse para realizar la charla, en tu periódico mural, sí. Pero hay que definirla y colocarla en un punto visible tal cual me dice la norma. ¿Ok?
Luego seguimos dentro de la etapa de planificación. Hablamos de liderazgo y compromiso, la alta dirección. Tiene que haber una responsabilidad directa por la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué nos referimos con esta responsabilidad directa? Dentro de los requisitos legales, por ejemplo, para el sector minería, es obligatorio contar con un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Es obligatorio que haya un jefe de seguridad y salud en el trabajo, que haya un superintendente de seguridad y salud en el trabajo. Cada uno de estos puestos tiene requisitos mínimos dentro de lo que es el sector minería. Para el caso de construcción te habla del prevencionista, el supervisor de seguridad y el jefe de seguridad. En este caso, el jefe de seguridad es el que debe firmar y aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo para cada proyecto de construcción. ¿No? Y así, cada sector tiene sus debes. Para la norma, ¿sí? Para ISO 45001, te dice que la alta dirección debe haber definido quién se va a hacer responsable del sistema de gestión. ¿Cómo vas a demostrar que se hizo este traspaso de responsabilidad de la gerencia general de la alta dirección hacia una persona responsable en la organización? A través de una carta de designación. ¿Sí? Vas a designar a una persona como responsable del sistema de gestión. Puedes colocarle el cargo de jefe de seguridad, de supervisor de seguridad, no lo sé. Eso ya es indistinto. Pero sí tiene que haber este ejercicio de designación de responsabilidad de la alta dirección hacia otra persona. Ojo, esto no es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido, tipo comité, eso es otra persona, ¿sí? ¿Podrían cumplir la misma persona ambos puestos? Sí, pero tiene que haber una carta de definición, ¿ok? Requisitos legales ya los vimos, requisitos legales referentes a sindicatos, corporaciones, alcaldías, consejos, UNAFIL, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, etcétera. Roles y responsabilidades, hay que asignar responsabilidades mediante el manual de organización y funciones, sí, esa es una de las tantas herramientas. Luego tenemos acciones para tratar riesgos y oportunidades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo definimos los objetivos? Ya les comenté, ya hemos visto cuáles son los inputs para poder definir objetivos, pero es importante cerrar los objetivos en la etapa planificación. ¿Cómo tienen que ser estos objetivos? Ser coherentes con la política, medibles, evaluables en términos de desempeño, ser objetivos en base a su seguimiento, comunicarse a los trabajadores deben saber qué es lo que vamos a medir de manera constante, deben ser actualizables y según sea apropiada en su tiempo. Luego pasamos a la ejecución, ¿no? Que es justo lo que ya vimos en la diapositiva del ciclo PHBA. Vamos a definir recursos, cómo vamos a contratar al personal, cómo los vamos a capacitar, qué competencias debe tener el personal que va a pertenecer a la organización. Toma de conciencia, qué capacitaciones va a recibir. Tiene que haber un plan de capacitaciones, ¿sí? Tenemos que definir cómo nos vamos a comunicar en la organización. Comunicación directa a través de correo, va a haber un buzón de sugerencias, ¿sí? Cómo se comunican las partes interesadas internas, las partes interesadas externas. El interno puede llamar directamente a su jefe, sí. El externo podrá llamar, quizás no. Tendrá que enviar un correo, sí, una carta. Entonces, esto tiene que estar definido dentro de un procedimiento. Hay que definir un procedimiento de comunicación. Información documentada. Toda la información que hemos mencionado hasta el momento tiene que tener una base. Para esto debería haber un procedimiento que indique cómo se va a realizar la información documentada. Ok, va a tener esta estructura, este código, todos los documentos de ahora en adelante tienen esta codificación, esta fecha, esta versión. El responsable de la aprobación va a ser tal persona de la actualización. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a definir dentro del procedimiento de información documentada. Luego pasamos a operación. En operación hay dos partes importantes que debemos ver. Planificación y control operacional, cómo vamos a controlar las operaciones, y el plan de respuesta ante una emergencia. ¿Tiene que haber un plan de respuesta a emergencia dentro de mi sistema de gestión? Sí. Donde pueda definir todos los posibles escenarios donde se podría generar una emergencia, sí. El plan de respuesta a emergencia va a tener información de la preparación, el antes de, tiene que tener de mitigación antes y después, los de respuesta, cómo hacemos durante la emergencia, y luego de recuperación, los conceptos de recuperación, qué vamos a realizar después de la emergencia. Sucedió un derrame, ok, ya hicimos la preparación antes de, ya vimos, se me ocurre la parte de capacitaciones, entrenamientos. En mitigación, antes y después, controles de definir una brigada, se compró un kit de antiderrame, respuesta durante, la brigada ya sabe cómo actuar. Después de, ¿qué hacemos?
limpiamos, ¿sí? Hacemos un control, simplemente lo dejamos así, hay que definir. Para lo que es seguridad y salud en el trabajo, preparación antes de simulacros, ok. Antes hemos definido un programa de simulacros, hemos realizado un plan de capacitaciones. Antes y después, a nivel de mitigación, también. Respuesta, la brigada sabe actuar. Muy bien. Después en caso de un sismo, ¿vamos a regresar de inmediato a las actividades o se tiene que hacer un control de daños, un control del espacio donde ha sucedido el evento para poder determinar si es seguro o no regresar, ¿no? Entonces, tiene que haber estos 4 puntos dentro del plan de respuesta a emergencia. Verificación, pasamos al cuadrante 3, ¿no? Realizamos el seguimiento, medición y análisis de la evaluación del desempeño. ¿Cómo medimos nuestro sistema de gestión? A través de los objetivos. Si nos planteamos, como les dije al inicio, 7 objetivos, hay que medir los 7 objetivos en base a un indicador. Se define si hemos llegado al cumplimiento de este indicador mediante esta meta propuesta, check. Y si no, se definirán acciones correctivas para lograrlo. Auditoría interna. ¿Cómo vamos a realizar la auditoría interna? Vamos a planificar primero la auditoría a través de un plan de auditoría, un programa de auditoría donde se defina cuántas auditorías en el año van a haber, quiénes van a ser los responsables, ¿sí? ¿Cuál va a ser la metodología de la auditoría interna? ¿Qué procesos vamos a atacar dentro de la auditoría? Con eso se ejecuta la auditoría interna. Si salen observaciones, se tiene que proceder a su levantamiento y cerramos esta parte. Luego pasamos a revisión por la dirección. La dirección, la alta dirección, debe recibir la información de todo lo que hemos hablado hasta el momento, absolutamente todo, desde la parte del capítulo 4, ¿sí? Donde analizamos el contexto de la organización, hasta la parte del capítulo 9, donde se realiza lo que es auditoría interna, absolutamente todo, todo recibe. Y va a analizar el cumplimiento de cada uno de ellos en base a los objetivos que se propuso. Si hemos cumplido con todo, la revisión por la dirección, ¿qué dirá? Este informe de revisión por la dirección indicará que se dio cumplimiento al 100% de los objetivos, indicará que se logró con los objetivos planteados, indicará que el desempeño del sistema de gestión es óptimo, ¿no? Y sus recomendaciones serán puntuales para el siguiente periodo de implementación. Sin embargo, si hay incumplimientos, tendrá que indicar las medidas de acción preventivas o correctivas que se requieran para subsanar y para mejorar el siguiente desempeño del siguiente periodo. ¿Ok? Luego en mejora tenemos que implementar, lógicamente, no se puede quedar solamente en el informe de revisión por la dirección o en el informe de auditoría interna. Toda esta información que se ha recopilado de estos 2 informes de la etapa de verificación, hay que procesarlo, ¿no? Hay que levantarlo. Si dentro de auditoría interna te encontraron la observación que el personal no conocía acerca de la política y tus recomendaciones son realizar una retroalimentación de la política, en mejora continua tengo que ejecutar esa acción. ¿Sí? Tiene que haber un responsable, una fecha, un plazo y se tiene que haber cerrado esta parte. Vamos a ver si es que hubiesen habido dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro periodo de implementación en realidad del sistema incidentes, no conformidades, ¿no? Hay que definir que se haya realizado el cierre de todas estas actividades. Y con esto cerramos por fin nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque hemos cerrado todas las acciones, ¿sí? Y con esto definimos si se alcanzó o no se alcanzó los objetivos propuestos. Y si no, se definen acciones nuevamente dentro de este periodo para poder levantarlo. Levantamos esas acciones y pasamos al siguiente ciclo de evaluación. Y con eso hemos cerrado la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a lo que es ISO 45001. Hasta ahí, ahora sí, muchísimas gracias por haber prestado atención. Nos hemos pasado bastante en tiempo. La capacitación estaba programada para 1 hora y nos hemos pasado un poco más, casi media hora de más. Sin embargo, espero que haya estado claro los conceptos indicados. Me emociona mucho porque es una norma en la cual he trabajado mucho tiempo y he trabajado directamente tanto implementando en diferentes empresas como trabajando directamente dentro de la organización. Entonces, sí me interesaba que queden claros algunos conceptos. No sé si por ahí se aclaró o si generé más dudas. Ahora sí, Alex, retroaliméntame, por favor, con las posibles dudas que puedan haber quedado. Ya, hay una sola pregunta, ¿no? Si es que en el apartado de la planificación también se identifican las deficiencias del sistema de seguridad. Ok, dentro de planificación
¿podrías identificar las deficiencias del sistema del sistema de gestión de seguridad? Sí, si es que tú ya tienes un sistema de gestión de seguridad. Ojo que la planificación es constante. Recuerdan que les dije que el ciclo PHBA se realiza al inicio de un determinado periodo. Ok, siempre va a haber una primera vez, cuando tu empresa no tiene sistema de gestión y vas a partir desde ahí. Desde ahí empieza tu primera vez que planificas. En ese caso, no habrá resultados, porque probablemente no hayas medido hacia atrás. Sin embargo, cuando ya exista este sistema de gestión, malo, bueno, con ISO 45001, sin ISO 45001, y quieras realizar un análisis para tu siguiente periodo, ahí sí tendremos resultados de la evaluación anterior y con eso podremos plantear nuevos objetivos para esta etapa de planificación. No sé si se entiende. Bueno, hay otra pregunta, si es que puedes dar algunas pautas para aplicar esta norma, ¿no, ISO? Bueno, la pauta principal es que cada uno de ustedes tenga la norma, la lea muchas veces. Es más, cuando yo llevé mi curso respecto a lo que es interpretación, auditor interno y auditor líder de ISO 45001, el docente que nos indicó a nosotros, y es lo mismo que les vuelvo a retroalimentar a ustedes, es que leamos. Hay que leer la norma muchas veces. Es más, a nosotros nos hizo leer la norma 7 veces. Primero nos dijo, lean y encuentren todos los debes de la norma. Me van a subrayar con amarillo, digámoslo así, todos los debes, para saber qué es lo obligatorio, de cumplimiento obligatorio para la organización. Luego nos dicen, nuevamente lo leen ahora, y me subrayan todos los puedes, solamente puedes. Tercera lectura, solamente los pueden. Cuarta lectura, información documentada, para saber cuáles de esos debe tienen que estar en información documentada en papel. No, deben de leerlo, ok. Ahora, requisitos legales. Lean cuántas veces aparece en la norma requisitos legales, ¿no? Entonces, la misma recomendación les doy para ustedes. Lo primero que tienen que hacer es leer la norma, conocerla al revés al derecho, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Conforme ya conocen la norma, recién podemos hablar de su implementación. No pueden implementar lo que no conocen. Esa es mi primera recomendación. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Dice, al momento de levantar las no conformidades, ¿se tiene que realizar un informe de cierre de las observaciones? ¿O nosotros como empresa, o lo hace la consultora que nos auditó? No, en realidad lo hace la empresa. Tengan en cuenta que la empresa certificadora, la casa certificadora, no te va a definir ninguna metodología, ninguna. La metodología la va a dejar para que la realices tú. Te va a decir, ok, realiza el análisis de causas en tu metodología, en tu formato. Define las acciones correctivas en tu formato. Tú defínelas. Si entonces la casa certificadora lo único que te va a pedir es que es cumplimiento a lo que indica la norma, pero no te va a dar ninguna formatería, no te va a dar ningún documento y tampoco te va a dar ninguna metodología, porque eso tiene que ser metodología, formato de parte de la empresa. Bueno, hasta ahí creo no hay ninguna otra pregunta. Listo. Entonces hemos absuelto las preguntas. Como les mencionaba, espero que haya estado claro. Como les mencionaba, me emociona mucho esa norma y por ahí me puedo haber desplayado en algunos slides. Espero que haya estado claro y si es que en caso requieren más información, no duden en comunicarse con nosotros a través de los canales que había indicado Alex al inicio del webinar. Bueno, algunos de los servicios que nosotros también brindamos para que tengan conocimiento, ya sea que requieran asesoría, consultoría dentro de sus organizaciones. También brindamos sistemas de gestión ambiental respecto a ISO 14001, sistemas de gestión de calidad ISO 9001, de seguridad y salud en el trabajo 45001, lo que acabamos de ver el día de hoy, antisoborno 37001, sistema de gestión energético, de eficiencia energética 50001, que es una norma que está revolucionando, que estamos implementando muy seguido dentro de las organizaciones porque se requiere justo este cambio de gestión energética, seguridad de la información ISO 27001 y responsabilidad social SA 8000, ¿no? Que es una norma que justo viene después de este webinar que vamos a dar también con un cliente. Entonces, estos son algunos de los sistemas de gestión que como equipo CERSAMED estamos implementando dentro de las organizaciones. Si requieren más información, si requieren alguna cotización de alguna propuesta, asesoría o consultoría, no duden en contactarse con nosotros. Tenemos los siguientes canales, como ven en la parte inferior del slide.
nos pueden seguir por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, a través de los canales que indicó Alex, y también en el momento que han realizado su suscripción para el webinar del día de hoy, ahí también les vamos a alcanzar la información, pues, ¿no? Para que se puedan contactar con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si tienen algo adicional o nos despedimos y que tengan un excelente sábado. Bueno, yo en este caso estoy en Trujillo, estoy con un sol radiante, así que les invito a ustedes a leer la norma, a disfrutar de su fin de semana y a tener este ímpetu para poder implementar esta norma dentro de sus organizaciones, ya sea que vayan a certificar o no. Okay. Sí, como decías, para recordarle a todos de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, como cersamed.p. Y cualquier información acerca de se va a entregar certificados, las grabaciones, servicios, todo es escribir al correo, ¿no? info@cersamed.com. Exacto. Listo, Alex. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación.